Bienvenidos al avance del capítulo 55 de la telenovela F. Mientras los adultos continuaban atrapados en sus propios conflictos, F tomaba una decisión que nadie imaginaba. Con una pequeña mochila y algunas de sus pertenencias cuidadosamente preparadas, se dispuso a abandonar la mansión por su cuenta. Antes de marcharse quiso despedirse de Burak. Se acercó a su hermanito y le explicó, con la inocencia propia de un niño, que había decidido irse para que sus padres dejaran de discutir por su culpa. Aunque la situación lo entristecía, intentó mostrarse fuerte y le prometió que cuando ambos fueran mayores volvería para verlo. Burak escuchó aquellas palabras sin comprender del todo la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero aún así se aferró a la promesa de volver a encontrarse algún día. Al mismo tiempo, Ali Kemal conducía apresuradamente por la ciudad mientras intentaba localizar a Aisha. No dejaba de llamarla, convencido de que podía evitar que cometiera una locura. Sin embargo, Aisha observaba las llamadas en la pantalla de su teléfono y decidía ignorarlas una tras otra. No quería que nadie descubriera dónde se encontraba, ni permitir que la convenciera de cambiar la decisión que había tomado. Mientras tanto, Hassan continuaba reteniéndola para obtener respuestas. Necesitaba entender toda la verdad antes de dejarla marchar. Por eso insistió una vez más en saber a quién había disparado aquella noche y qué había ocurrido realmente. Lejos de ellos, Efe ya caminaba solo por las calles, alejándose cada vez más de la mansión sin que nadie hubiera notado todavía su ausencia. En otro punto de la ciudad, Riza viajaba en su automóvil cuando algo llamó su atención. Desde la ventanilla alcanzó a ver a Efe caminando solo entre la gente. Durante unos segundos observó la escena, consciente de que resultaba extraño ver a un niño de su edad sin compañía. Sin embargo, en lugar de intervenir o preguntar qué hacía allí, se limitó a ordenar a su chofer que continuara conduciendo. Su reacción fue fría e indiferente, como si aquello no tuviera ninguna importancia. Por su parte, Aisha finalmente decidió contarle a Hassan lo que había sucedido. Le reveló que el día en que lo llevó al hospital había ocurrido algo mucho más grave de lo que él imaginaba. Le explicó que antes de llegar allí, un hombre lo tenía retenido y atado. Según su relato, la situación había llegado a un punto en el que la vida de Hassan corría peligro real. Por eso tomó la decisión de disparar. Le confesó que si no hubiera acabado con aquel hombre, él probablemente habría terminado muerto. La revelación dejó a Hassan completamente impactado. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, Aisha continuó hablando. Le explicó que esa era precisamente la razón por la que no podía luchar por la custodia de Efe. Sabía que si la policía descubría la verdad y lograba detenerla, volverían a separarla de su hijo y perdería todo aquello por lo que había luchado. Hassan se negó a aceptar aquella posibilidad. Movido por el deseo de protegerla, le dijo que no debía preocuparse por eso. Incluso llegó a proponer algo extremo. Aseguró que sería él quien se entregaría a las autoridades para cargar con las consecuencias y permitir que ella permaneciera junto a Efe. Mientras esta conversación tenía lugar, Efe continuaba avanzando entre la multitud. A su alrededor la ciudad seguía funcionando con normalidad. La gente caminaba de un lado a otro sin prestar demasiada atención a un niño que parecía dirigirse a un lugar por su cuenta. Sin embargo, a pocos metros de distancia una figura comenzaba a resultar inquietante. Un hombre con capucha avanzaba siguiendo el mismo recorrido que Efe. Mantenía cierta distancia y procuraba no llamar la atención. El niño no parecía haberse dado cuenta de su presencia y nadie entre las personas que transitaban por la zona sospechaba que algo malo pudiera ocurrir. Mientras tanto, en la mansión, Asille comenzó a buscar a Aisha porque necesitaba hablar con ella. Al no encontrarla, preguntó a una de las empleadas dónde estaba. La mujer respondió que probablemente se encontraba con Efe en su habitación. Con esa información, Asille subió inmediatamente a buscarla. Sin embargo, al entrar descubrió que la habitación estaba vacía. No había señales ni de Aisha ni del niño. La inquietud comenzó a crecer. Sin perder tiempo se dirigió a la habitación de Zule para preguntarle si sabía algo sobre ellos. Zule, sorprendida por la pregunta, respondió que no tenía ninguna información. Aquella respuesta hizo que Asille empezara a temer lo peor. Durante unos instantes llegó a pensar que Aisha se había llevado a Efe sin avisar a nadie. No obstante, Zule descartó rápidamente esa posibilidad. Le recordó que había visto a Aisha salir sola y que en ningún momento el niño iba con ella. Lejos de tranquilizarla, aquella información aumentó aún más la preocupación de Asille. Si Aisha no estaba con Efe y Efe tampoco estaba en la mansión, significaba que nadie sabía dónde se encontraba. Con el miedo reflejado en el rostro, Asille comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Entonces le dijo a Zule que no podían quedarse esperando y que debían comenzar a buscar a Efe de inmediato antes de que ocurriera algo terrible.
La preocupación por Efe comenzó a extenderse por toda la mansión. Después de escuchar así, Sule comprendió que la desaparición del niño era un asunto mucho más serio de lo que había imaginado y decidió participar activamente en la búsqueda. Aunque estaba angustiada por el bienestar de Efe, tampoco podía evitar pensar en la reacción que tendría Ali Kemal si descubrían que el niño se había marchado sin que nadie lo notara. Temía que si no aparecía pronto, él volviera a enfadarse con ella. En medio de aquel ambiente de tensión, Risa llegó a la mansión. Apenas lo vio entrar, Asiye se acercó a él con evidente enojo y sin darle oportunidad de explicarse, le exigió saber si había llevado a Efe. También le advirtió que si tenía algo que ver con la desaparición del niño tendría graves problemas. Risa respondió con absoluta tranquilidad y le aseguró que no había hecho nada. Le explicó que tenía otros objetivos en mente y que los asuntos relacionados con Efe no tenían nada que ver con él. Sin embargo, decidió guardar silencio sobre algo importante. No mencionó que horas antes había visto al niño caminando completamente solo por la calle. Mientras tanto, Efe disfrutaba de su aventura sin ser consciente de la preocupación que había generado. Había llegado a un parque donde observaba y compartía con otros niños como si todo fuera perfectamente normal. Una mujer que se encontraba allí comenzó a fijarse en él, y al notar que estaba solo se acercó para preguntarle si sus padres no estarían preocupados buscándolo. Efe respondió con seguridad que no había ningún problema porque ya no era un niño pequeño. Aunque él intentaba mostrarse independiente, era evidente que seguía siendo un niño vulnerable. La mujer, incapaz de dejarlo completamente solo después de escuchar aquella respuesta, decidió quedarse cerca de él y entretenerlo durante un rato. Por otro lado, Hassan continuaba intentando convencer a Aisha de que abandonara la idea de entregarse a la policía. Le insistía una y otra vez en que no permitiría que arruinara su vida de esa manera. Sin embargo, Aisha se mantenía firme y le explicaba que debía asumir las consecuencias de lo que creía haber hecho, ya que consideraba que ese era el precio que debía pagar por haber acabado con la vida de una persona. La conversación se interrumpió cuando estuvieron a punto de chocar con el vehículo de Ali Kemal. El encuentro fue completamente inesperado. Aisha descendió rápidamente del automóvil y decidió contarle la verdad. Le explicó que había tomado la decisión de entregarse porque ya no podía soportar la presión ni la culpa que cargaba desde hacía tanto tiempo. También le dijo que después de hacerlo, Efe podría quedarse con él. Hassan, confundido por todo lo que estaba ocurriendo, intervino inmediatamente y le preguntó a Ali si acaso había estado amenazando a Aisha para llevarla a tomar una decisión tan extrema. Fue entonces cuando Ali reveló algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. Les confesó que Aisha en realidad nunca había matado a nadie y que todo había sido un montaje cuidadosamente preparado. Al escuchar aquella confesión, Aisha sintió que la rabia le invadía por completo. Con lágrimas de impotencia le preguntó si era consciente de todas las noches que había pasado sin dormir, atormentada por la idea de haber quitado una vida, para que ahora apareciera diciendo que todo había sido una manipulación. Hassan tampoco pudo controlar su reacción. Dominado por la furia, se acercó a Ali y lo golpeó. A pesar de ello, Ali apenas se inmutó y le respondió que podía seguir golpeándolo cuanto quisiera, pero que nada cambiaría el hecho de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Efe. Aquellas palabras provocaron una respuesta inmediata de Hassan, quien le recordó con firmeza que Efe no era su hijo. Le dejó claro que el niño era hijo de Aisha y de él, y que nadie tenía derecho a ocupar ese lugar. Además, le advirtió que a partir de ese momento lucharían por la custodia y que estaban convencidos de que la ganarían. Sin embargo, antes de que la discusión pudiera continuar, el teléfono de Ali sonó. Al responder, escuchó la voz alterada de Sule informándole que Efe había desaparecido y que nadie lograba encontrarlo. La noticia cambió por completo el ambiente. Toda la tensión provocada por la discusión quedó en segundo plano cuando Ali comunicó inmediatamente lo ocurrido a Hassan y a Aisha. Los tres comprendieron al instante que cualquier conflicto podía esperar, porque lo único importante en ese momento era encontrar a Efe antes de que sucediera algo grave. Más tarde, todos terminaron reunidos en la mansión mientras la preocupación por Efe aumentaba con cada minuto que pasaba. Los agentes de policía le informaron que ya habían indicado el protocolo de búsqueda y que movilizaran recursos para encontrar al niño lo antes posible. Aún así, Hassan no podía quedarse quieto esperando noticias. Le dijo a Aisha que no pensaba permanecer de brazos cruzados mientras su hijo estaba desaparecido y le pidió que salieran juntos a buscarlo. En medio de toda aquella tensión, Risa observaba el caos con una calma que contrastaba con la desesperación de los demás. Entonces se acercó a Ali Kemal y le pidió una fotografía reciente de Efe para ayudar en la búsqueda. Lo que nadie sabía era que seguía ocultando una información importante. No le contó a nadie que había visto al niño caminando solo por la
calle horas antes. En realidad, una parte de él consideraba que quizá era mejor que Fe estuviera lejos de aquella familia y de todos sus conflictos. Poco después, todos se dispersaron para recorrer distintos lugares de la ciudad. Zule llegó hasta el parque donde había estado Efe parte del día y comenzó a preguntar a las personas que se encontraban allí. Finalmente se acercó una mujer que estaba jugando con su hija y le preguntó si había visto al niño. La mujer pareció reconocer la descripción y le pidió que le mostrara una fotografía para asegurarse de que estaban hablando de la misma persona. Zule admitió que en ese momento no tenía ninguna foto consigo. Aquella respuesta despertó cierta desconfianza en la mujer, que no entendía cómo una madre podía no llevar una imagen de su hijo en el teléfono. Sin embargo, decidió no insistir. Aunque en realidad no estaba segura de la información, terminó diciéndole que le parecía haber visto al niño dirigirse hacia la zona de la playa. Zule le agradeció la ayuda y enseguida llamó a Ali Kemal para contarle lo que había averiguado. Ali, a su vez, se comunicó con Hassan para que ambos continuaran la búsqueda en esa dirección. Mientras todos seguían recorriendo la ciudad, Efe había llegado a un supermercado. Zule también entró en ese mismo lugar sin saber que el niño estaba allí. En cuanto la vio, Efe creyó que lo habían encontrado y, temiendo que lo obligaran a regresar, decidió esconderse. Corrió hasta una zona apartada y terminó refugiándose dentro de una cámara frigorífica. Sin embargo, el hombre encapuchado que llevaba tiempo siguiéndolo había llegado hasta allí. Aprovechando que nadie estaba atento, cerró la puerta desde afuera y dejó a Efe atrapado dentro del cuarto frío. Acto seguido se puso en contacto con Risa para informarle que el niño ya estaba bajo control y exactamente dónde lo habían llevado. Dentro de la cámara frigorífica, Efe empezó a llorar y a pedir ayuda. Intentaba mantenerse fuerte, pero el frío empezaba a afectar su cuerpo cada vez más. Mientras luchaba por resistir, Risa llamó a Ali Kemal. Con aparente preocupación le informó que algunos de sus hombres le habían comunicado que habían visto a Efe en el supermercado cercano a su escuela. Ali reaccionó inmediatamente. Después de avisar a Hassan, se dirigió al lugar lo más rápido posible. Una vez dentro del supermercado, comenzó a buscar desesperadamente por cada rincón. Risa también se encontraba allí y en un determinado momento le señaló una zona que todavía no había sido revisada. Siguiendo aquella indicación, Ali llegó hasta la puerta de la cámara frigorífica, la abrió con fuerza y encontró a Efe tendido en el suelo, prácticamente congelado por el frío. La angustia se apoderó de todos. Poco después llegaron Aicha y Hassan, y al ver a su hijo en ese estado, Aicha le pidió inmediatamente a Ali que le entregara al niño para llevarlo al hospital. Sin embargo, Ali se negó. Dominado por la rabia y la preocupación, Ali respondió que ella no había sido capaz de cuidar a Efe y que por eso no pensaba entregárselo en ese momento. Finalmente el niño fue trasladado de urgencia al hospital. Horas después, el médico salió a informar a la familia sobre su estado. Les explicó que Efe ya se encontraba estable y fuera de peligro, aunque debía permanecer en observación y descansar durante toda la noche. También les pidió que abandonaran la habitación para que el niño pudiera recuperarse tranquilamente. Una vez fuera, la tensión acumulada estalló nuevamente. Así ella se dirigió a Aichi y comenzó a cuestionarla por haberse marchado sin avisar a nadie y por haber dejado a Efe solo. Zule se sumó a los reproches y ambas terminaron señalándola como la principal responsable de todo lo ocurrido. Aicha, agotada emocionalmente y cansada de recibir todas las culpas, terminó perdiendo la paciencia. Miró directamente a Ali Kemal y le preguntó si realmente le parecía bien que revelara delante de todos la verdadera razón por la que había salido de la casa aquel día. Las palabras dejaron a Ali sin respuesta inmediata. Sabía perfectamente que si Aicha contaba toda la verdad, quedaría en evidencia que parte de la responsabilidad por todo lo ocurrido también recaía sobre él. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.